Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida al episodio número 52 de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión pues tengo una gran amiga que todavía no he tenido la posibilidad de conocerla personalmente, pero estoy seguro que pronto es probable que nos conozcamos. Hola Estefanía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Kevin, un gusto, un gusto. Muchas gracias por invitarme por acá. Es de nuevo un gusto para mí estar aquí acompañándote y compartiendo cositas. Genial. Bueno, tenemos un tema muy interesante que lo vamos a estar hablando un poco más adelante en el podcast. Es sobre viajes y cómo Estefanía ha podido convivir durante todos estos años con esta etapa de su vida. Bueno, vamos a empezar y lo primero que quiero preguntarte es, ¿quién es Estefanía Arias? Bueno, Estefanía Arias es una soñadora Ok, empedernida y aparte de esto es necia con las cosas que quiere, que se le meten en la cabeza, siempre, siempre como intenta cumplirlas. Eh, y todo lo que me planee a futuro o incluso a corto plazo, siempre intento eso, como llegar a cumplirlo, a hacerlo. Entonces sí, siempre he sido así, como me lanzo de cabeza a alguna idea, eso tengo que hacerlo. Tengo que llegar hasta el final, hasta la meta, hasta cumplirlo. Esa es Estefanía. También una persona muy creativa, bastante creativa. Siempre tiene ideas locas, siempre tiene, eh, no sé, como proyectos en mente y siempre quiero hacer muchas cosas, estar en muchas cosas. No sé, soy como muy multitasking. ok. Entonces, sí, siempre tengo que estar, ya sea en eventos, comunidades, proyectos, cosas de la empresa también, si surgen nuevas cosas en la compañía, también quiero hacer parte y así. Siempre me gusta estar aprendiendo. Para mí es lo que más me motiva. Ese es mi motor. Si creo que la monotonía o hacer siempre lo mismo no es lo mío. Siempre necesito estar en constante movimiento, o sea, tanto aprendiendo como viviendo experiencias nuevas. Wow, chévere, chévere Estefanía. Sabes que me identifico bastante contigo porque desde hace unos años atrás que empecé todo este mundo del software, pues he tenido la oportunidad siempre de poder ver una, digamos, ver una visión entre lo que es el problema y lo que es la solución y poder atacarla. Entonces siempre he pensado, pues, si hay muchas personas en el mundo que lo pueden hacer, ¿por qué no nosotros? Y entonces uno lucha y lucha y lucha constantemente por pues, hacer algo X, ¿no? Entonces, como te decía, me identifico bastante contigo porque soy una persona que sigue con un problema. Eso de multitasking también me gusta porque estoy metido, suena mal, pero bueno, estoy metido en todo lo que pueda. Pero he sabido organizarme, ¿no? He sabido organizarme y eso creo que es bueno también que una idea de un podcast para futuro, cómo manejar el tema de la organización cuando estás con muchas cosas, ¿no? Que al final todos tenemos 24 horas, todos tenemos el mismo tiempo, así que si uno se puede organizar bien, pues puede abarcar muchas tareas en un día. Sí, es Genial, genial. cierto. Priorizando siempre, ¿no? Lo que para ti es muy importante o lo que para ti es un beneficio también. Exacto, Siempre totalmente. saber priorizar. Totalmente. Eso de la prioridad, pues hay que elegir. Es un tema de selección en algún momento y bueno, creo que eso conforme uno va creciendo, pues lo va adaptando mucho más rápido. E inclusive en el trabajo, ¿no? Yo he tenido también oportunidades en las que literalmente la prioridad pues la marco yo. Y a partir de ahí pues empieza el flujo. Sí, es Genial, cierto. genial. Genial, Estefanía. Vamos a seguir con el podcast y vamos ahorita a hablar sobre tu experiencia como desarrolladora y vamos a decir unos años atrás. ¿Sí? Y me gustaría que me cuentes cómo empezó todo y este amor al desarrollo del software y bueno, hoy en día la mujer que te has convertido. Bueno, pues tocando de nuevo el tema que antes de iniciar como el de dónde inicié mi carrera, también me gustaría tocar lo que tú dijiste al final, hace nada, que dijiste que si alguien puede lograr algo, yo también puedo lograrlo. De pronto me voy a tardar un poco más, pero lo podría hacer, ¿sí? Y no cuesta nada intentarlo. Hay una frase que decimos en mi país que se llama, bueno, no sé si también o es de Latinoamérica, no hay peor diligencia que la que no se hace. ¿Ok? Entonces, eso, nada, siempre intentarlo. Entonces todo empieza desde el momento en el que yo digo,
sea, no sé, como que empecé a ver oportunidades o a abrirme un poco más al tema de si esta persona lo hizo, yo quizá también lo pueda hacer. Entonces así comencé a viajar y se me abrieron más como ese mundo de posibilidades. Eh, mis primeros viajes fueron así, como voy a la aventura, a ver qué me encuentro. Porque al principio siempre pensé que la gente que viajaba, o más que todo fuera del país, era gente que tenía muchísimo dinero. Entonces dije, no, eso es imposible. No creo tener la cantidad de dinero como para viajar, puedo darme ese gusto. Pero cuando empecé a ver y ver más cosas en internet y ahora como que la gente viaja más y en estos años, pues esa es como mi percepción, o quizás hasta ahora es que me llama mucho la atención, pues empecé a ver que la gente, sí, que pues hay un montón de lugares y que yo no quiero perdérmelos, también quiero conocerlos, no me los quiero perder. Y nada, dije, algún día tendré que viajar. Y dije, bueno, pues empecemos como a mirar eso, ¿no? Las posibilidades, qué cuánto cuesta, qué tengo que hacer, qué no sé qué. Entonces nada, pues empecé a revisar y dije, bueno, no es impagable. Entonces voy a empezar a ahorrar. Y empecé a ahorrar mi dinero. Pero bueno, entonces, para devolverme un poquito, porque mi primer viaje se da estudiando, entonces me voy a regresar un poco. Bueno, cuando salí de la escuela, mi escuela es enfocada a docencia. Aquí las escuelas en Colombia son enfocadas en algún área. Entonces hay escuelas enfocadas en tecnología o en cosas técnicas. Hay otras escuelas enfocadas en administración o cositas así. O sea, hay varias, ¿sí? Tú, por lo general, como que bueno, digo desde mi caso, mis papás donde encontraron cupo, ahí fue. No es como, bueno, nos gustaría que haga esto y esto. No, encontramos cupo ahí. Bueno, pues esta escuela tenía un enfoque de educación. Y al final cuando terminas de tu escuela, lo que haces es como una práctica. Entonces ves clases en las mañanas y en la tarde lo que haces es ir a dar como una ayuda a los docentes de primaria. Más que todo primaria e incluso antes. Aquí se le llama párvulos. Párvulos es niños de 1 año a 3 años, si mal no estoy. Pero creo que por ahí va. Entonces la cosa es que, bueno, comencé a hacer mis prácticas y se me daba muy bien enseñar, pero siempre he sido muy reacia a eso. Nunca quise. Entonces terminé en la escuela de hacer mis prácticas y dije, yo a esto no me quiero dedicar. Quiero dedicarme a las artes. Porque desde chiquita siempre me había llamado la atención o siempre había sido, creo que, buena en las manualidades. Entonces dije, bueno, pues hay que sacarle como provecho a esto y explotar esa habilidad que tengo. Entonces yo lo que quiero es estudiar algo con artes, ¿sí? Pues empecé la balanza de o como o estudio lo que quiero. Sí, es como, sí, bueno, pues dice que si lo que hagas, hay un vallenato en Colombia que dice que creo que algo así como que si vas a ser doctor, trata de ser el mejor, ¿sí? Tienes que ser el mejor, algo así. La verdad creo que lo estoy diciendo mal, pero bueno, si vas a hacer algo, hazlo bien, sé el mejor en lo que vas a hacer. Pudo haberme pasado eso si yo quizá lo hubiese intentado en artes y quizá no habría sido, pues digamos, un mal camino, ¿sí? Pero en ese momento como que el tema de necesito estudiar algo que me dé ganancias rápido también por el tema de familiar. Entonces como que quería salir adelante, ayudar a mi familia económicamente. No estábamos pasándola muy bien económicamente, entonces dije necesito estudiar algo que también se vea beneficiada a mi familia. Entonces en este caso artes no era la opción. Entonces empiezo a mirar opciones como ingenierías y cosas así. Bueno, pues resulta que yo quería estudiar alguna ingeniería, pero pues para entrar a la pública en Colombia se hace un examen, que es el ICFES. Es un examen del Estado y lo presentas apenas te gradúas de la escuela. Entonces pues yo presenté el examen, no me fue muy bien, no pude ingresar a la universidad pública y si no era la pública, ya me tocaba con mis propios medios, ¿sí? Entonces, en ese momento dije, bueno,
esta no fue la opción. Quizás y si lo vuelvo a intentar, podría cambiar la cosa y podría entrar a la pública. Pero mientras tanto no puedo quedarme haciendo nada. Entonces empecé a estudiar una carrera que me pagó mi papá. O sea, si te cuento, la cosa fue que yo antes de estudiar sistemas hice otras cosas distintas a sistemas. La primera carrera que estudié fue ingeniería industrial. Sí, mi papá me dijo como, esta carrera está muy interesante, como que tiene muchos enfoques porque puedes ir a una rama y a otra. Y mi papá me dijo, pues yo te apoyo y ya está. Entonces entré a estudiar y resulta que pasaban los meses y a mi papá se le estaba haciendo muy difícil pagar el semestre. Entonces dije, no, esto no va para ningún lado. Quizás hasta ni termine o quede como a medias. Esta no es la opción. Termino yo mi primer semestre de industrial y tomo la decisión de volver a estudiar para el ICFES. Entonces me volví otra vez a entrenar. Agarré libros, empecé a estudiar, a leer, o sea, todo lo que no hice cuando presenté el examen por primera vez lo vine a hacer después. Como que ese cambio de, si yo no hago nada, las cosas no van a cambiar. Tengo que esforzarme para poderlo conseguir. Yo quiero estudiar alguna ingeniería, no me lo puedo pagar, necesito una beca, entonces necesito estudiar para obtener una beca. Me puse a estudiar, me volví a presentar y mientras me salían los resultados, pues resulta que mi familia me dijo, oye, hay unas becas para estudiar esto, ¿cómo se llama esto? Contabilidad. Ok. Y yo dije, bueno, pues no estoy haciendo nada, está bien. Vámonos. Me fui a estudiar contabilidad. Duré como semanas, la verdad es que no me gustó. Y dije, no, déjenme que yo quiero hacerlo, o sea, déjenme que yo sé por dónde quiero ir y yo quiero costearme mis estudios. Entonces ya no quiero seguir pues bailando como de aquí para allá, sin saber a dónde. Probando. Ajá, exacto. Entonces quiero ya, o sea, hacerlo yo misma. Entonces en ese momento las cosas empezaron a dejarme, o sea, es decir, yo empecé a estudiar, a prepararme más para empezar para presentarme a algunas becas de pregrado. Bueno, pues en ese entonces, en el 2016, salen unas becas del gobierno de Colombia que era para estudiar tecnología, ya fuese una tecnología o una carrera profesional, pero todas enfocadas en TI. Se llamaba Talento TI. Se llamaba porque ahora ya cambió el nombre y creo que incluso ahorita ya no hay de esas becas, ya no de pregrado, sino como tecnología y cursos. Pero bueno, en esa época podías estudiar lo que tú quisieras del área de tecnología, telecomunicaciones, ingeniería de sistemas, tecnólogo en sistemas, etc. En ese momento decido inscribirme por consejos también de la gente. Me decían como, ya tienes que estudiar y ya, o sea, ya has perdido mucho tiempo, ¿sí? La presión entra. Sí, ya llevo 3 años sin estudiar una carrera o terminar algo, ¿no? Entonces, bueno, dije, bueno, me voy a inscribir. No tengo ni idea de esto e incluso recuerdo muy bien que cuando miré carreras por primera vez, dije, hace sistemas, esos son los que arreglan computadores. Entonces dije, yo por ahí no quiero ir. Nada, la cosa fue que no quería, pero al final dije, no, tengo que estudiar, necesito estudiar, ya quiero estudiar. Después le agarraré amor a esto, necesito comenzar. Entonces empecé a estudiar. Al principio pues tuve todos los cálculos, física, etc. Entonces como que las materias de tecnología o de informática vienen, sí se ven presentes en los primeros semestres, pero como que a medida que avanzas, cada vez tienes como más contacto con código y así. Bueno, cuando ingreso como a estudiar, pues siento que pasé toda la carrera como en modo automático. ¿Por qué? Porque como había perdido 3 años sin estudiar, yo sentía que el tiempo ya me estaba ganando, ¿sí? Entonces que yo tenía que graduarme sí o sí. Y pues empecé a adelantar materias y tenía semestres en los que veía más de 10, 12 materias. Vivía casi que en la universidad. Porque por lo general, mi memoria a veces me falla, pero creo que por lo general son 8 o 7 materias lo que ves en el semestre. Sí. Ajá, exacto.
Bueno, yo veía de 12 a 14, ahora que recuerdo bien. Entonces casi que vivía en la universidad. Y fueron de verdad que de mis épocas duras, pero en las que hice buenos amigos. O sea, sentí que, porque yo llegué becada a una universidad privada, una universidad muy prestigiosa en mi ciudad, y esta universidad no estaba acostumbrada a recibir tantos becarios. Entonces, el tener compañeros que venían en carros deportivos así lujosos a nosotros, los becarios, ¿sí? Veníamos en bus y así. En bus. Entonces, Eso te iba a sí, decir. en bus. Aparte había que caminar porque el bus te dejaba lejísimos y había que caminar hasta arriba. Bueno, porque la universidad está como ubicada en una loma de la ciudad. En fin, incluso un paréntesis aquí. Cada vez que yo subía a la universidad caminando y veía los autos que pasaban hacia la universidad, algún día, decía, algún día voy a subir así o algún día tendré un auto. Porque de niña siempre me gustaron los carros. Mi papá y yo veíamos mucho de cómo lo hacen y cómo se construye un carro desde cero. Entonces siempre me llamaron la atención los autos. Espero en un futuro decirte, oye, ya me compré un carro, el que quería. Por ahora no pasa. Ay, muchas gracias. Nada, entonces comencé a estudiar y a ver las materias así como súper rápido y sí me iba bien en la universidad. No era la más brillante, pero como que iba, ¿no? Iba ahí, iba en modo automático. Cuando se acerca ya Bueno, espérame. Entonces, volviendo a retomar el tema de los viajes, como a mitad de semestre, el gobierno, aparte de que te daba esta beca, también te daba una ayuda económica para que tú compraras libros, buses, etcétera. Pues esta ayuda económica yo empecé a ahorrarla. Aparte de que sacaba para mis gastos, empecé a ahorrarla. Hasta que dije, pues ya tengo el dinero para irme de viaje. Y me fui a Ecuador, a tu país. Qué genial. Me fui a Ecuador. Me fui 28 días y estuve por varias ciudades. Conocí mucha gente, hice muy buenos amigos que todavía conservo esas amistades súper valiosas y aprendí un montón. Empecé a ver la vida de otra manera, a ver también la gente de otra forma, como con más empatía. Entonces me cambió un poco esa visión y fue también muy adictivo porque después de ahí yo ya no quise parar de viajar. El siguiente año me fui a Argentina y así empecé. Y ahí empezaste. Bueno. Ajá, exactamente. Y pues cuando ya se acerca la graduación, presentar tesis, proyecto de grado en este caso, yo dije, yo quiero resaltar en algo porque toda la carrera me la he pasado en modo automático y siento que necesito como ese empujón porque ya me voy a graduar y es a esto a lo que me voy a dedicar, espero, porque no siempre pasa, pero espero dedicarme a esto. Y dije, bueno, vamos a buscar temas que estén como en este boom actualmente. Y en ese momento, inteligencia artificial ya empezaba a sonar bastante fuerte. Empezó a sonar, en ese momento eran el tema de las imágenes, como esa segmentación de las imágenes o los videos, en fin. Entonces dije, bueno, la IA es una buena opción. No sé Python porque en la universidad lo único que aprendimos, o bueno, siempre trabajamos fue con Java y C#. Esos eran los dos lenguajes que nos enseñaron. Y la verdad pienso que ojalá nos hubieran enseñado C o C++ o algo así. Porque sí es un poquito más pesado, pero tiene esa dificultad y que te hace como retarte también. Y aparte de eso, como siento que la gente que aprendió con estos lenguajes tiene muy buenas prácticas de programación. Ese es como mi pensar. Quizá no lo sea o sí. Pero la cosa es que como que la programación orientada a objetos y todo esto, siento que es como puedes aprenderlo de la forma como más robusta, quizá, con lenguajes como estos. Porque pues Python es un lenguaje, entre los lenguajes, uno de los más chéveres, lo voy a dejar así. Es el chévere de todos. Entonces nada, pues me hubiese gustado haber aprendido con estos lenguajes así tan tipados y más robustos, pero bueno, igual Java también te hace sufrir un poquito. Totalmente. En fin, sí, total. Nada,
La cuestión fue que dije, bueno, quiero resaltar, entonces voy a agarrar inteligencia artificial y otro tema, porque la idea es solucionar un problema de la vida diaria, ¿no? O común, o lo que sea. Y dije, bueno, ¿y la medicina? Me parece muy, muy interesante ese tema. Admiro muchísimo a la gente que estudia esto y me gustaría poder dar una herramienta para ayudar a más gente, porque pues en el área médico, pues ese es como su core, ¿no? Poder brindar un servicio a una persona, ayudar a las personas, ¿no? Entonces dije, bueno, yo quisiera poder dar una herramienta que pueda ayudar a la gente. Entonces en ese momento dije, vamos a hacerlo con el cerebro. Algo así como clasificar patologías del cerebro, qué sé yo. Y cuando me fui al hospital a buscar un doctor, porque no tenía nadie, o sea, solo tenía mi profesor de tesis y yo. Porque el proyecto lo hice solita. Porque como iba tan corriendo, entonces no tenía, mis compañeros los dejé atrás. Y en ese momento tenía que sí o sí decidirme qué iba a hacer y que lo iba a hacer sola. Bueno, me voy al hospital y, oh casualidad, que en ese hospital se encontraba el director de radiología de Colombia. Ese día estaba en ese lugar y me dice su secretaria, adelante, estás de suerte porque hoy se encuentra esta persona y probablemente te ayude porque la verdad es muy buena gente. Entro y le cuento del proyecto, así de una vez, le dije, mira, mi nombre es tal, no sé qué, quiero hacer este proyecto, y le brillaron los ojos, dijo, hagámoslo, yo te quiero apoyar, también me interesa el tema porque la idea pues es que hagamos un paper y se pueda publicar. Entonces eso, el tema fue que él me dijo, no, con el cerebro no, vamos a enfocarnos a algo más sencillo, que son la tiroides, ¿sí? Okay. Comencé a aprender un montón de esto de la tiroides. Por ejemplo, un dato random es que es más común en las mujeres que en los hombres. De 10 personas, 8 son mujeres a las que les da este problema, ¿no? Los tiroideos malignos. Porque igual no puedes decir que tienes tiroides porque todos tenemos la tiroides. Todos la tenemos. Sí, totalmente. La cuestión es que, como que unos desarrollan ciertos problemas y otros no. En este caso, es más común en mujeres que en hombres. Y pues nada, entonces el doctor me dijo, oye, pues me gustaría que también aprendieras un poco del tema para que el proyecto quede bien, ¿sí? Bien hecho. Entonces ven a mis consultas para que veas cómo yo hago el examen, cómo es la biopsia, qué es lo que en qué me enfoco en la imagen, y así tú puedes entrenar bien el modelo. Entonces en ese momento agarré las redes neuronales convolucionales, que eso era lo que estaba de moda en ese momento. Bueno, agarré redes neuronales convolucionales, empecé a aprender Python. Como nunca había tocado Python, mi opción fue empezar a aprender con HackerRank y CodeWar. Esas fueron mis opciones, porque no me gustan, o bueno, no es que no me gustan, como mi cabeza divaga tanto y así, yo no disfruto tanto ver videos o sea, puedo ver 3, 4 y ya después ya me aburro. Entonces, mi metodología de cómo yo aprendo es haciendo, ¿sí? Me dices, bueno, esto sirve para esto, va, perfecto, entonces ahora apliquémoslo. Esa es mi forma de aprender, ¿no? Me cuesta un poco con los videos. Sí he hecho cursos de programación en Udemy y así, pero me cuesta un poco los videos. Y bueno, igual hay estudios de que la gente no aprende de la misma manera, no todos aprendemos igual. Entonces, bueno, eso, sí. Bueno, la cosa es que decido pues aprender Python para hacer el proyecto, hago el proyecto y todo va tan bien que quedó como meritorio el proyecto, fue un proyecto laureado. Entonces nos fue bastante bien. Nos ganamos un premio, me gané también una beca para ir a Bogotá a estudiar un curso de matemática intensivo. También me gané un curso, como una preparación de Google en Medellín, etcétera. O sea, antes de graduarme todas esas cosas empezaron a pasar. El proyecto le fue muy bien. Hice mi documento de tesis, que le sufrí mucho, pero lo hice
todo, fueron como 40 páginas, yo escribiendo. En ese momento no existía ChatGPT, entonces yo dele ahí a escribir y escribir. Y ya está, y lo presenté y todo bien, me gradué y empezó mi vida laboral. Empecé a trabajar en una empresa de tecnología de la ciudad, muy pequeñita, y allí, pues eso, como que quería no perder el enfoque. Me gustó inteligencia artificial, creo que no soy nada mala en esto y me gustaría pulirlo y trabajar en el área. Pues cuando entré a trabajar me empezaron o sea, pues te adjudican como un proyecto, ¿no? Eres un practicante casi que. Entonces, bueno, porque, por cierto, yo no hice prácticas en la universidad. Ok. Hice prácticas, sí hice prácticas, pero hice en una startup. Okay. Hice en una startup. Y en esa startup hice cosas de Flutter. Ok. Hice una aplicación pequeña para mujeres en Flutter. Pero esto no terminó. La cosa es que yo me gradúo y empiezo a trabajar, y en esta empresa me asignan un proyecto de .NET, el cual jamás había tocado. Ese lenguaje de programación nunca lo había visto. Okay. Empecé a aprender .NET a la mala. Entonces, la verdad es que no me gustaba. Yo decía, pues sí estoy... Volvemos al tema de... Me pongo una meta y necesito volver a tocar temas de inteligencia artificial y trabajar en esto. Eso es lo que yo quiero, es en eso lo que me quiero dedicar. Entonces, cada vez que salíamos a descanso en la empresa, lo que hacía era ir hasta donde mis compañeros, pues había un grupito de una persona trabajando en inteligencia artificial, y a eso me iba yo, a mirar qué hacían, aprender y así, hasta que me dijeron, oye, te vemos muy interesada en esto, entonces ¿quieres hacer parte del equipo? Y yo dije, ay, sí, por favor. Y así es como empiezo digamos que un poco a resonar en la compañía de que yo tenía cierto interés en inteligencia artificial y me cambian de equipo. O sea, siempre creo que un consejo aquí para los escuchas es que en el momento en el que ustedes quieran algo, luchen por eso. Siempre muestren interés en lo que desean hacer. Porque ahora en estas empresas de tecnología siento que hay mucho acompañamiento para cada uno de los empleados. Casi siempre las empresas ofrecen el acompañamiento de un psicólogo, de alguien que por ejemplo, tienes una reunión cada 15 días o 20 días con uno de tus líderes, un one-on-one. Bueno, estas son las oportunidades o las reuniones en las que hay que hablar y decir, oye, ¿sabes? Me gustaría hacer esto, tengo este interés, y no guardártelo porque no sirve de nada. Tienes que mostrar que quieres ir por ese lado. Entonces ese es como mi consejo. En ese momento empiezo a trabajar en esto y empiezan a pasar un montón de cosas en mi vida, porque resulta que me sentía ya cómoda con el proyecto que estaba trabajando, que era algo de NLP, era para procesar datos de texto y así, pero resulta, y también estuve trabajando en un chatbot para la empresa, pero resulta que no me sentía tan cómoda, porque siempre he sido rebelde en que nos obligaban a ir vestidos de cierta manera y que las mujeres tenemos que ir en tacones y no sé qué, y pues yo nunca he sido como de ese estilo, y pues empecé a aburrirme un poco de esa situación. Incluso habían días en los que a mí se me olvidaba que había que ir en tacones, y un día me fui en tenis, elegante pero en tenis, y me regresaron a la casa. Entonces sí, me devolvieron a la casa como de, tienes que venir así, no sé qué, así no puedes entrar a trabajar. Entonces, bueno, como que esos fueron mis red flags. Después de ahí dije yo aquí no quiero durar mucho tiempo. Voy a empezar a comenzar a analizar qué hay en el mercado, qué ofertas y así, porque no quiero estar aquí mucho tiempo, ya no me siento tan cómoda. Aparte que esto, no sé, bueno, esto también es un tema también no sé si de género, pero hay muy pocas chicas en esta área, ¿no? De tecnología. Y yo era de esas pocas en el grupo en el que estaba, de la empresa. Y pues se empezó a hacer más incómodo el trabajar porque como que no fluíamos los dos y solo éramos dos.
Mi compañero me ponía a hacer algo, porque él era el líder del equipo, pues era el que estaba ahí antes que yo llegara, y me ponía a hacer cosas, y está bien, a mí me encanta tener tareas y así. La cuestión es que cuando yo las terminaba, él me decía como, yo ya las terminé, y vamos a presentar lo que yo hice. Y entonces lo que yo hice, ¿qué No pasó? valió. ¿Sí? Sí, total. Entonces eso, que la cuestión fue esa, que no empecé a sentirme como incómoda porque está bien, yo no necesito brillar, solo quiero aprender y practicar y mostrar que soy valiosa para la empresa, ¿sí? No necesito ser líder o quitarte tu puesto. Pero bueno, eso, como que empezó ahí la cosa. Entonces empecé a buscar opciones para irme. Y en mi mente cada vez que mi compañero se ponía así, yo decía, si supieras que me quiero ir, que tengo muchas ganas de irme. En fin, la cosa fue que apliqué a una beca de maestría y dije, bueno, a la de Dios, lo que sea que tenga que pasar. Y fue hasta gracioso porque terminé imprimiendo todos los papeles que debía enviar para la beca en la empresa. O sea, como que todo se empezó a mover muy rápido, es decir, lo de la beca y la visa y todo esto, fue tan rápido todo que no tenía ni tiempo de hacerlo en casa y bueno, empecé a hacerlo ahí en la compañía, pues imprimía los papeles y ya está. Dije, porque ya me quiero ir. La cuestión fue que me inscribo yo a la Fundación Carolina. La Fundación Carolina es una fundación española que lo que hace es que se beca latinos para que estudien en España, en cualquier ciudad de España y en cualquier tipo de maestría o doctorado o incluso instancias de investigación. Estas becas se hacen cada año a inicios de año. Inicia la convocatoria como en enero, finaliza tipo febrero o marzo y en abril, mayo, junio ya te están dando respuesta. O sea, es como medio año de todo el proceso. Pues yo salí beneficiada, es decir, me becó la Fundación Carolina y todo esto fue súper rápido porque me gané la beca, tuve que... Ah, bueno, porque esas becas son... Yo las veo más como... O sea, es una muy buena beca si tú te quieres ir a estudiar una maestría con casi todo pago, porque no todas son 100%. Y en este caso tuve que pagar la matrícula, pero ellos se encargaron de todo: vuelos, hospedaje, comida, transporte y ya está. Entonces tuve que pagar solo la matrícula. Estudiar en Colombia un doctorado o una maestría es carísimo, súper caro. Mínimo son 20, 30 millones de pesos, 40, 50, etc. Entonces son precios bastante elevados. Estudiar en España me costó como $2.500 o menos de 2.000, por ahí. No está tan descabellado y es una opción más viable para un latino. Solo pagaste la matrícula. Exactamente, solo pagué la matrícula, así es. Y se encargaban de ti una vez llegabas a territorio español, ¿no? Exactamente. Sí, literalmente, se hacían cargo de mí, de todo, comida, hospedaje, todo. Bueno, pues como acaba... ¿Qué tiempo? Eso fue, bueno, me fui en plena pandemia. Recuerdo que volé en un vuelo humanitario, que no entiendo... ¿Cómo? Que traían a las personas por la pandemia. ¿COVID? Mismo. Ajá, Sí. Perdón. Sí, entonces, pues resulta que, pues de vuelo humanitario no sé qué tenía, porque todos íbamos hacinados en ese avión. O sea, es decir, ese avión iba petado, iba llenísimo de gente. No había nada de distancia. Todos íbamos ahí. Bueno, y lo otro fueron 10 horas de vuelo sin comida, porque por la cuestión de la pandemia, no podían repartir comida. Entonces, pues sí repartieron snacks. Dieron como estos chorizos españoles y una botella de agua y unas galletas. Eso fue todo lo que... Y aguanta. Entonces me fui en plena pandemia. Nada, la cosa fue que me llegué a España y ese choque cultural, el ver tantas cosas distintas, creo que también me ayudó mucho haber ido a Ecuador, porque fue una experiencia de salir de mi zona de confort
y encontrarme en un país en el que ya no son las mismas costumbres, que estamos aquí nomás, estamos cerquita, pero las cosas cambian, la comida cambia, las costumbres, las cosas, todo. Entonces eso me ayudó un poquito. Ese viaje que yo hice a Ecuador, bueno, y antes de irme a España había ido a Argentina, entonces eso como que me dio un poco de visión también de qué era lo que me iba a esperar en el otro continente. Y nada, pues empecé a estudiar y la beca la pasé demasiado bien, me pasaron muchas cosas interesantes, chistosas, locas, hice muchas locuras, porque como había pandemia, casi que los primeros meses que estuve en España no pude disfrutar mucho de salir o moverme porque no te podías mover por esto. Y pues, por ejemplo, si salías después de las 10 de la noche, si mal no estoy, te multaban. ¿Sí? Si te encontraban en la calle, te ponían una multa. Y recuerdo que hacíamos fiestas. Qué irresponsables, pero hacíamos fiestas, mis compañeros, y nos escapábamos de casa para ir a la otra. Entonces imagínate a nosotros corriendo por las calles, mirando que no venga ningún policía, no sé qué. Me pasó una muy chistosa. Tuve que acompañar a una amiga a regresarse a casa, y en esas que vamos cruzando la calle, escuchamos un camión y nos asustamos demasiado. Y mi reacción fue botarme al piso debajo de un auto. Cuando me boté al piso debajo del auto me raspé la mano. Y resulta que era el camión de la basura. No, la pasé bastante bien, hice muchos amigos, viví con una alemana que la quiero muchísimo, de verdad que fue una muy buena amiga, es una muy buena amiga. Era como mitad colombiana. ¿Y por qué? Porque, no sé, le encantaba Colombia. Ya había ido como una vez o 2 veces. Y tenía más cosas colombianas en su despensa que yo. Sí, entonces fue muy, muy agradable mi experiencia. Luego de regresar de España, pues como que se me estalló mi burbuja en la que vivía. Porque claro, vivía sin ninguna necesidad, ¿sí? Porque tenía todo pago, estaba estudiando, vivía súper bien, vivía sola. Fue mi primera vez viviendo sola, entonces hacía lo que yo quería. Y ya está. Cuando me regreso se me revienta esa burbuja y vuelvo a mi realidad. Y vuelvo a mi realidad con los brazos cruzados porque me regreso a estudiar y no tenía trabajo, ¿sí? Y la experiencia que había hecho eran 10 meses, porque yo empecé a trabajar, en el 2020 y en ese mismo año me fui a estudiar. Lo único que hice de experiencia laboral fueron 10 meses. Entonces, buscar una empresa que te dé la oportunidad con tan poquitos meses de experiencia y pues fue bastante duro. Pues aquí vuelve otra vez el tema de la educación que me persigue siempre. Es como, tú perteneces aquí, no te vayas a ir. Pues resulta que cuando regreso, uno de mis amigos me dice, oye, otra vez el gobierno está dando becas para estudiar programación. Todo el mundo, todo el que quiera, sin importar la edad, el género, lo que sea, puede estudiar programación. Entonces están buscando docentes porque hay tantísima gente que quiere estudiar programación en Colombia que no dan abasto con los docentes. ¿Te gustaría ser profesor y enseñar Java? Sí. Y pues me animé. Dije, pues sí, ¿por qué no? Pues yo había aprendido Java en la universidad, pero no era la mejor. Yo daba clases en la noche y todo el día estudiaba para dar mi clase en la noche y estar bien preparada. Entonces antes de la clase me echaba la bendición, que no me vayan a preguntar nada de lo que estudié, nada de lo que no estudié. Y así empecé a enseñar Java, luego enseñé programación orientada a objetos con Java. ¿Qué más? Estructura de datos, también enseñé programación web, mobile. Mobile lo hice con Flutter porque desde que conocí Flutter me enganché. Me pareció muy bonito, un lenguaje bastante bonito. Empecé a enseñarles Dart y el framework de Flutter. Les enseñé web y mobile y terminé y seguí enseñando. Duré 1 año y medio trabajando con ellos como profesora. Y la verdad es que hasta el momento a veces me pasa que recibo mensajes de mis estudiantes diciéndome
Estefanía, muchísimas gracias. Gracias a lo que aprendí contigo, ahora tengo este trabajo, logré hacer esto. Genial. Ese fue mi pago. Yo decía, o sea, claro, sí me pagaron, ¿no? Pero, no hay pago más valioso que Cabe eso. recalcar que no la explotaron, ¿no? Sí, sí, cabe resaltar que pagaban bastante bien, por cierto. Bastante, nunca. Bueno, ahorita sí, en ese momento jamás me imaginé ganar tantísimo dinero. Los docentes ganan bastante bien, es una muy buena profesión. No sé si todos, ¿no? Pero pues en esa área pagaban bastante bien. La cosa es que cuando recibía mensajes así, eran llenadores. O sea, es que qué bonito saber que pusiste un granito de arena para que alguien saliera adelante, para que alguien hiciera algo así de bueno, ¿sí? Y me sentía muy feliz cada vez que recibía mensajes como estos. Y empecé a trabajar. Pues después de eso ya fue un poquito más fácil, entre comillas, conseguir empleo. La cuestión es que como no había tenido experiencia como en el área de inteligencia artificial, me tocaba enfocar mi hoja de vida en el tema en el que yo quería trabajar. Esto es importantísimo. Si tú quieres trabajar en web, trata de que tu hoja de vida suene mucho eso, o sea, que hayan muchas cosas que le hagan entender al reclutador, al de RH, que tú tienes experiencia en esta área. Que por ejemplo yo venía de trabajar con .NET y venía de dar clases con Java y Python también de clases. Entonces lo que tuve que hacer fue que enfoqué mi hoja de vida en di clases de Python, temas de esto, no sé qué, y nombré más bien poco Java. Sí lo nombré, pero más bien poquito. Siempre enfoca tu hoja de vida en lo que tú deseas hacer, porque si no desvías la atención y no vas a conseguir el rol que quieres. Entonces siempre enfocar tu hoja de vida, tu perfil de LinkedIn, etcétera, tu GitHub en el área o en la herramienta que tú te quieras dedicar. En mi caso este era Python. Cuando conseguí mi primer trabajo en Machine Learning no me la creía. O sea, venía de trabajar con Java, con .NET y pasé a trabajar en una empresa eh, como, como consultant, ¿cómo se dice eso? Así como consultora, Consultor. de estos contratos que te pagan en otra moneda, de otro país, etcétera. Un Bueno, contractor on board. exacto, un contractor. Entonces comencé a trabajar en esta área, aprendí tantísimas cosas, estaba muy feliz. Yo creo que desde que inicié a hacer mi proyecto de tesis hasta el día de hoy, fueron los momentos claves en los que yo le agarré tantísimo amor a mi carrera. Y me encanta lo que hago, es muy interesante, es muy loco también a veces todo lo que se puede lograr. Y bueno, de ahí empecé a trabajar, fue mi primer rol como Machine Learning. Y de ahí en adelante, pues ha sido así en otras compañías. Wow. Oye, Historia Estefanía, larga. qué chévere, ¿no? Larga, pero súper, súper interesante y de verdad que me alegra que en estos episodios de Blocos, pues al final nosotros no es que tenemos un mínimo de tiempo. A mí me encanta escuchar a las personas, como siempre lo he dicho, yo vengo acá a conocer más a los invitados, a distraerme en el sentido de que no es trabajo, entre comillas, ¿no? No es trabajo eso, sino que vengo acá, estoy feliz porque estoy conociendo a otra persona y veo su transición, veo su camino de vida, que eso al final también es una de las visiones de The Blocos, que todas las personas puedan ver esto y decir, ok, si Estefanía pudo hacerlo, ¿por qué no yo? Si Estefanía está en Colombia y pudo hacer esto, ir a viajar a España, estar 10 meses, regresar, ¿dónde está el papeleo donde lo tengo que hacer yo, no? Entonces, oye, de verdad, muchísimas gracias. Antes que todo, muchísimas gracias por contar todo esto. Todavía quedan algunos temas en el podcast que los vamos a seguir abarcando, pero quiero recalcar algunos puntos que escuché durante toda esta conversación, que es prácticamente el primero, que es algo que me sentí otra vez identificado contigo, el estudiar una carrera y hoy en día dedicarte a otra, ¿no? Yo tuve la oportunidad de tal vez viajar al principio y poder estudiar en Quito, en la capital. Sí, fue un poquito, digamos, a la suerte, porque recuerdo en el colegio que les decía a mis papás, yo quiero estudiar en Quito. Era como, ese era un capricho, irme a la capital a estudiar, quería irme a estudiar. Ellos, bueno, eh, me iban a apoyar en ese sentido, pero me decían, ok, aplica para la universidad o qué quieres estudiar primero. Y yo no sabía. Y recuerdo que hubo un examen del gobierno en el que bueno, te iba posicionando de acuerdo a un puntaje en una cierta universidad y también en la carrera, ¿no? Entonces yo apliqué a todo
lo que decía ingeniería enfrente de la carrera. Entonces ya te puedes imaginar que había ingeniería en lo que sea, ¿no? En lo que sea. Llegué a estudiar agropecuaria, con eso te cuento todo, ¿no? O sea, me salió aprobado agropecuaria, tuve que ir a una hacienda, pasé ahí un año porque pasé la prepa, como que sería prepa del técnico y después un primer semestre. Y mi mamá siempre me veía y me decía que ellos tienen una finca, ¿sí? Y yo muy pocas veces he ido para allá. O sea, voy, pero muy pocas veces. Cuando tengo chance voy y estoy con ellos. Pero me dicen, tú no vas a la finca nuestra y te vas a seguir a una carrera que no te gusta. O sea, yo ya te conozco, no te gusta eso. Y yo decía, únicamente en ese momento solo pensé irme a Quito. Y si me aprobaron en eso y es en Quito, vamos. Después, No, como siempre digo, problema del Kevin del futuro. Ya veré qué hago. exacto. Llegué a Quito y estudié un año y bueno, ahí me cambié a electrónica. Ok. Cuando me cambié a electrónica, pues me empezó a gustar porque yo siempre he sido muy curioso en la parte de los dispositivos desde pequeño y pasé ahí durante unos años, pero no era ese amor, ese ama lo que hace, me gustaba, sufría. Bueno, puedo recalcar que en las matemáticas me gustaba, mente era una de las mejores materias, cálculo integrales, álgebra, todo eso pues era complicado, pero me gustaba. Sí, había otras ciertas materias que, bueno, sufría con circuitos electrónicos y todo, que era nuevo para mí. Pero siempre era como que, de verdad, voy a hacer esto en mi vida. O sea, y al final creo que en ese entonces yo no pensaba mucho a futuro. Recuerdo mucho que en esa etapa de mi vida todavía no la tenía mi hija. No creo, era como que inmaduramente en mi cabeza era, bueno, estudiemos, veamos y qué hacemos después. Tenía un primo que había estudiado mecánica y era como que mi visión él y decir, ok, necesito estudiar algo que me dé dinero. ¿Y dónde era eso? Pues en el oriente ecuatoriano. Ir allá, encerrarme 21 días trabajando y regresar 7. Así era mi mente en ese, te hablo en el 2014, 2013, por ahí, cuando empecé a conocer, bueno, la programación. Y bueno, antes de esto, pues ya me había no había pasado la materia de programación. Cabe recalcar que la primera materia que no pasé fue programación. O sea, ¿cómo es la vida, no? Y después de eso, pues conocí la programación. Pues en el 2017 la tuve a mi hija y como que el mindset cambió totalmente. Hasta que un punto pues tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos en Work and Travel. Me abrió mucho los ojos, que eso es otro tema que justamente lo tocaste. El poder viajar y poder conocer otras culturas que en ese caso traje mucho esa cultura a este país y dije, no, pues si allá pueden hacer todo esto en este año, ¿por qué no hacerlo acá? Sentí que Ecuador estaba muy aprovechable en ese sentido, ¿no? Porque podíamos traer muchas cosas. Y ahí es donde empecé a aprender todo lo que es diseño. Aprendí de la noche a la mañana todo lo que es Adobe, o sea, toda la suite de Photoshop, Illustrator, porque era muy fanático de Snapchat. Y en ese entonces, pues también habían los famosos hot filters. Y llegué a tener como 500 a nivel mundial. Eso sí fue una locura porque también hice como un negocio de eso. Hice un negocio como que acá en Santo Domingo, donde yo vivo, me acercaba a un coworking, a un centro universitario, le decía, ¿ustedes quieren aparecer aquí? Porque hay muchas personas que lo utilizan y yo sí. Entonces me pagaban, digamos, por aceptación un X plata y después sus mensualidades, no era mucho, ¿no? Era unos 15 a 20, 30 dólares exagerado dependiendo del lugar, ¿no? Pero para mí era bastante dinero en ese entonces, como que wow, lo que estoy haciendo y cómo he construido esto, ¿no? Y tenía mi portafolio, pues tenía portafolios de que había hecho para cualquier lugar del mundo. Entonces, todo eso me ayudó como que a desprender esa curiosidad y poco a poco también ya fui aplicando lo que es las aplicaciones, ¿no? Recuerdo la primera aplicación que hice para dispositivos iOS. Hoy en día me pongo a pensar, le digo, wow, eso era 2 líneas y tú lo viviste como que fuera un logro, así literal saltaba en dos piernas, o sea, era una aplicación de estas de la bola negra en la que tú hacías el shake y te aparecía randómicamente una palabra, no sé, motivacional o algo, ¿no? Yo le decía a mi familia, mira, a ver, agita, y agitaba y ¡pac! Salía algo. ¡Wow! Éramos todos. Y te estoy hablando en el 2016, que lo vi en base a un video. Hice, y creo que lo más sorprendente que fue que me quedé loco y salté, es que lo pude correr en mi dispositivo. O sea, no era como que, oh, en la computadora y tengo que llevarle a mi familiar la computadora. Así. Lo pude correr en un, bueno, ni tenía un iPhone en ese entonces, tenía un iPod, que es donde empecé, un iPod de estos que era orientado a la música. Ahí lo corrí esa aplicación y fue como que, wow. Entonces eso fue como que me desprendió, también me empezó a abrir la mentalidad y siempre lo digo. Yo empecé en todo este mundo del software sin saberlo, ¿sí? Creo que tengo la suerte
de haber estado en el momento en el que empecé a generar mucho contenido para mí, ¿no? El conocimiento que adquirí en su momento y sin saberlo que yo me estaba preparando, ¿sí? Entonces Te fue estás como que preparando para estuve el futuro. 3 años, estuve dándole, recuerdo que me surgió una aplicación, vamos a hacerla. Listo, quiero hacer una aplicación del clima. Y tú decías, bueno, es una aplicación del clima, es algo que te da el clima, puedes buscarlo en Google. Sí, pero ¿qué hace esta aplicación? Pues tiene el valor agregado de que corre en todos los dispositivos, desde un Apple Watch hasta un Apple TV. Entonces siempre le daba ese plus, pero era por hobby, literal, Estefanía, era por hobby. Yo no sabía lo que se venía, literal. Yo en mi cabeza era, ¿será que algún día, o sea, ni pensar que podía vivir de esto, o sea, literal, o sea, era como que voy a trabajar en el oriente, voy a trabajar haciendo esto como electrónico y después esto pues en mis ratos libres pues me pongo a hacer una aplicación y veo qué hago. Y si puedo sacar un modelo de negocio como lo que hacía con Snapchat, que tal vez me acercaba a un establecimiento y le decía, oye, te hago esto por un precio mensual, que en ese entonces pensaba que se manejaba así, pues lo hago. Entonces fue como que todo sin saberlo. Y hoy en día pues siempre me pongo a pensar que, o creo que no te marca tal vez la carrera, porque me hizo acuerdo mucho lo que tú comentaste, es que yo empecé a estudiar agropecuaria. Después salté a electrónica, después cuando estuve en Estados Unidos vi que el sistema era lo chévere, lo bacán. Regresé a Ecuador y lo primero que hice es, mamá, papá, quiero cambiarme de carrera. Y fue como que, ¿qué? Yo ya estaba casi en séptimo semestre, a casi un año de acabar electrónica. Mis papás, por suerte, tengo digamos, la suerte de que siempre me han apoyado. Me dijo, anda, fui a dar una universidad, me acuerdo, prestigiosa aquí en Ecuador, una prueba. El tema es que solo la prueba costaba como $150, ¿sí? Di la prueba, me dieron una beca y aún así con la beca tenía que pagar como $2,000 mensuales o cada trimestre. Era demasiado caro, ni así con beca. Entonces fue como que me desmotivé en ese entonces, mis papás no podían ayudarme en ese momento, pero fue como que mi papá me dijo, termina y ahí haces lo que te dé la gana. Literal me dijo eso y nunca me voy a olvidar de eso porque me olvidé de seguir sistemas. Dije, bueno, voy a seguir con lo que me falta porque me falta un año y paralelo voy a seguir estudiando. Y ahí es donde empecé, bueno, fortalecí los cursos de Udemy, era solito aprendiendo. Siempre también otra anécdota que puedo contar es LinkedIn, que fue como que le tomé mucho cariño a esta red social desde un inicio, sin antes que nadie de mis compañeros sepa qué es LinkedIn. O sea, era una red social que estaba ahí. Pero vuelvo a repetirte, yo no sabía que me estaba preparando para el futuro. Empecé a crear un lindo banner, a subir todo lo que yo había hecho. Realmente era mi hoja de vida, pero bien hecha. A partir de 2020 me acuerdo que había cursos, mejora tu LinkedIn, mejora tu esto, y yo decía, wow, si yo hubiera pensado eso antes, lo hice implícitamente y sin saberlo, ¿no? Entonces como que gracias a Dios creo que siempre puedo agradecer eso, que he estado enfocado siempre sin saberlo y creo que he estado en el momento indicado como para ir creciendo. Claro que hoy en día hay ciertas falencias que lo noto, pero no en el no querer aprender, sino que en el que un ejemplo clarísimo. En algún momento en la vida, en alguna empresa me tocó, me decía un compañero de trabajo, no, pero tienes que hacer herencia, tienes que hacer poliformismo y todo esto. Y yo, ¿qué? Y yo era como que, ¿qué? Yo ya trabajaba. Y lo más chistoso es que yo ya aplicaba eso. Por algún video, algún tutorial, algún documento o algo yo ya entendí, no sabía que se llamaba así. Entonces siento muchas veces que como no estudié las bases de ingeniería o de sistemas o algo orientado a lo que es tecnología, pues que me hacen falta esa parte. Pero al final, hoy siempre aplico muchas cosas de arquitectura. Recuerdo en las aplicaciones yo haber hecho arquitectura antes de saber qué es una arquitectura. Entonces, creo que cada uno tiene su momento. Y justamente pues ya terminando eso, me gustaría que des un consejo para las personas que tienen la oportunidad de viajar, ¿sí? Y que tal vez se lo piensan mucho, porque sabemos que, como también lo dijiste, lo comentaste, el viajar no es tan fácil en el sentido monetario, porque al final, si ustedes pueden ahorrar y poder viajar, es porque lo están invirtiendo en ustedes mismos, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le darías a esas personas para que en el momento que tengan chance puedan salir, conocer diferentes culturas, porque eso les puede ayudar a regresar tanto como a ti como a mí, en que en algún momento lo hicimos y pudimos regresar a Ecuador o Colombia con otra mentalidad? Sí, es cierto. Siempre hay que priorizar lo que queremos hacer, ¿no? Y en este caso,
los viajes pueden cambiarte la perspectiva de la vida, de cómo lo ves y cómo ves a la gente, ¿no? Y también esto por qué no hay por qué no hay estas cosas en mi país, ¿sí? Yo lo que creo es que cada vez que viajes, que tengas la oportunidad de viajar, saca provecho para hacer amistades, para ver cosas en las que diferencia tu país de este que estás visitando, para disfrutar también de la cultura y no pensar que es un gasto, es una inversión, ¿sí? Los viajes yo los veo así, para mí son una inversión literalmente la única que se ve beneficiada aquí es la persona que viaja, ¿sí? Claro. Porque aparte es algo que a ti nunca nadie te va a poder quitar, nadie te va a poder quitar los recuerdos y las cosas que viviste. Eso se quedan eternamente en ti. Entonces, cuando tengas la oportunidad de viajar, no solamente la cultura, porque para mí es importantísimo eso, el probar cosas nuevas, la comida, etcétera, también de hacer amistades, también de ver qué oportunidades o cosas diferentes ves en el desarrollo de una ciudad o un país al que vas, qué cosas te inspiran, ¿no? Si ves que el sistema de transporte o la metodología en la que se hace, en que la persona usa el medio de transporte, de pronto se podría aplicar en tu país, o tú llegar a hacer un producto así y venderlo. O sea, de estas cosas siempre trata de sacar lo mejor, el provecho de lo que estás viendo y experimentando. Creo que, o sea, si ves, invierte bien en las cosas que quieres y sácales provecho a esas cosas. Por ejemplo, un viaje, yo sé que pues te gastas cierta cantidad de dinero, pero de eso velo como una inversión cuando vayas a cada país a ver qué oportunidades hay, qué cosas están, o bueno, qué cosas te parecen así, wow, que tú dices, esto me lo puedo traer, y qué amistades puedes hacer. ¿Qué tal y pase que en un coworking, en un hostal, en una playa, hagas el amigo que en un futuro, con el que en un futuro vas a construir de pronto una startup o un proyecto, o vengas como tal como Kevin, que vino con una idea de hacer tantas cosas en el área de tecnología y sin pensarlo terminaste dedicándote a esto, ¿no? Te estabas preparando y decías de la aplicación tan pequeña que hiciste, eso no es pequeño, es un gran logro porque tú llegaste sin nada, con la mente en blanco a empezar a aprender y luego aplicarlo y ver que las cosas podían dar frutos y que eso estaba bastante interesante y estar preparándote y sin saberlo te estabas preparando para esa oportunidad. Porque hay algo que dice la gente que, por ejemplo, tú tienes mucha suerte y te pasan cosas porque me ha pasado, ¿no? Que a veces la gente te dice, no, es que a ti te pasan cosas buenas porque tienes mucha suerte, pero no todo el mundo tiene esa suerte. No es así, no es tan así. Yo siento que todos podemos tener esas suertes en cualquier momento de nuestras vidas. La cuestión es estar preparado, que la suerte o la oportunidad te agarre o te encuentre preparado, porque si no, ¿qué vas a hacer, no? La vas a perder la oportunidad. En este caso, poniendo de ejemplo a Kevin, tú te estabas preparando para un futuro sin saberlo. En el momento en el que empezaron a llegar las oportunidades, tú ya estabas un poco o muy, muy bien preparado, ¿no? Y te fuiste preparando con el tiempo también cuando agarraste esa oportunidad. En ese caso, también me pasó, ahora que lo recuerdo, con la beca de la Fundación Carolina. Esa beca es bastante peleada. O sea, hay gente que incluso hasta tiene como conspiraciones de por qué la gente se gana esto o no. O sea, hay señales tan locas que la gente dice que a ti para que te den la beca te hacen una entrevista antes de que te den la beca. O sea, y esa es como la crucial, ¿sí? Ahí tú ya, si te va bien, ya tienes un pie en esa beca. La cosa es que hay gente que dice que
por ejemplo, que si en la plataforma ya no te aparece la basurita de eliminar la aplicación, entonces tú ya estás adentro. O sea, hay tantas, ¿cómo se dice? Sí, como estas cosas de que Mitos, mitos. mitos, sí. O sea, son tan complejas de ganar las becas que ya la gente empezó a creer ciertas cosas y a analizar de más. Pero no, Y así. no se pueden estar equivocando, ¿no? Que al final, si Sí, sí. tú ya estás en una etapa del proyecto que ya eres aceptado y necesitas agregar una validación de que no aparezca la basura, pues se la hace, ¿no? Claro, sí. Pensándolo ya del lado técnico, tienes toda la razón. Si ya esta persona yo ya la voy a seleccionar, entonces no voy a dejar que la elimine la aplicación, porque si no, pues, ¿cómo, no? ¿Cómo la voy a seleccionar si se va a autoeliminar de la aplicación? Entonces sí, eso. Hay bastantes cosas ahí en estos temas de cómo me puedo ganar esa beca. Bueno, pues para yo ganarme esa beca, también me tuve que preparar y me preparé también sin saberlo, sin saber que esas cosas que hice me iban a ayudar a ganarme esa beca. Yo hice mi tesis sin saber que esa tesis iba a ser un plus para ganarme la beca. Yo me metí en una comunidad, conocí a un chico de Perú y también a un chico de México, nos juntamos e hicimos una comunidad, dábamos clases de programación en todos los jueves en la noche. Se llama porque todavía existe, pero ya no hacemos nada por ahí. Se llama ELIA, Escuela Latinoamericana de Inteligencia Artificial, así le llamamos. Y dábamos clases los jueves. Eso, cuando yo tuve mi entrevista, porque yo incluso hasta mencioné, alguien, no sé, a mí se me metió en la cabeza que si yo quiero ganarme esta beca, tengo que montar ahí o escribir en mi aplicación todo lo bueno que tengo, ¿sí? Este es el momento de alardear. Este es el momento indicado para alardear de mí. Entonces tengo que mostrar todas esas cosas para que atrape la atención de la persona que va a leer mi aplicación. Y eso incluso la técnica también, cuando hagan aplicaciones de becas, de visas, de etcétera, el primer párrafo es el más importante porque es en el que tienes que atrapar a la persona para que crea o vea que tu perfil es el indicado, ¿sí? Entonces, ese primer párrafo para mí fue eso, necesito mostrar todo lo que yo soy, todo lo que he aprendido, todo lo que he hecho. Ahí hablé de de la beca que me gané para estudiar matemática una semana, de Google, de mi tesis y de la comunidad. La verdad yo mencioné la comunidad, pero porque me parecía algo bonito, como que era un proyecto pues sin ánimo de lucro y dije pues estaría bonito mencionarlo, pero sin ninguna, o sea, yo no pensé que eso fuese lo que más les llamara la atención, porque cuando tuve la entrevista de la beca, me dicen cuántas personas, o sea, empezaron a hacerme tantas preguntas de la comunidad, cuántas personas son, cada cuánto dan clases y tienes página y muéstrame, mándame screenshots, cosas así. Y cuando yo entro a esta entrevista, yo esperaba que me preguntaran cosas de mí, de mi carrera, no sé qué, pero lo que más me preguntaban era eso, la comunidad. Entonces eso, como que ya les llamó mucho la atención y yo sin querer ya me estaba preparando para ese momento. En ese momento yo ya estaba lista y por eso pude avanzar y ese fue mi plus en ese instante. Qué genial. Chévere. Uh-huh. Chévere, chévere, Estefanía. Oye, de verdad que me da mucho gusto conversar de estos temas y siento que este es uno de los episodios que también puede ayudar a las personas como para crecer, porque al final, vuelvo a repetirle, la visión de Deblocos es esta parte motivacional en el que tú puedes ver a este invitado y ver cómo ha ido evolucionando su trayectoria y que, bueno, cualquier persona lo puede hacer. Todos vivimos en una vara horizontal y que todos tenemos las mismas oportunidades y es cuestión de trabajo y disciplina, ¿no? Así es cierto. Genial, genial. Una cosa antes de que continuemos. Quisiera que también los que nos escuchan tuviesen presente que en estas becas no creas que porque tienes las mejores notas, esa ya es tú vas a ser seleccionado nada más por ser súper brillante, ¿no? Que siempre sacando 10 o 5, que es aquí en Colombia, de 1 a 5. No, esto no es lo más importante, sino tus logros y las cosas que tú haces en pro de la gente. Porque estas cosas, esa comunidad yo lo hacía con cariño. Quiero compartir todo eso que he aprendido en estos años
con la gente, sin ninguna, no tenía beneficios, pues, más que ver a la gente feliz aprendiendo y ya está. Eso es, como no te dejes guiar o no te limites, no me voy a presentar porque es que no tengo buenas notas, mejor no. Preséntate, ¿sí? No hay peor diligencia o no hay mejor diligencia que la que no se hace. Siempre hacer las cosas. Toca la puerta. Lo más malo que te pueda pasar es que te digan que no, pero al menos lo intentaste. Genial, chévere, chévere, Estefanía. Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico, que es prácticamente hablar sobre el software y la inteligencia artificial al día de hoy. Y te voy a hacer una pregunta que estoy seguro que te la han realizado y quiero saber tu perspectiva, que es si la inteligencia artificial va a reemplazar a los desarrolladores de software. Yo siento que eso pues es como la idea que nos quieren hacer creer cuando en sí es una herramienta. Quien no use inteligencia artificial actualmente en el día a día o se está quedando atrás. Porque te puede hacer realizar tus tareas más rápido. Puede hacer que tu tiempo rinda más. Entonces tenemos que verlo de esa manera. Es una herramienta que nos puede ayudar a potenciar lo que hacemos. Y entonces no creo que venga a reemplazarnos, más bien viene a potenciar eso que vamos a hacer, eso que hacemos. Ya sea mandar un correo, ya sea echar código. Porque eso de no sé, como que no estoy tan de acuerdo con satanizar las herramientas, entonces que porque usas IA para programar, entonces eres menos desarrollador, ¿no? Obvio, si copias y pegas, pues no estás haciendo mucho, ¿no? Tampoco. A lo que voy es que si tú tienes una idea pero no sabes cómo enfocarla, pídele un consejo. Vas a usar una nueva herramienta y no sabes por dónde empezar, pregúntale. O ve a la documentación, ¿sí? Pero en este caso siento yo que es eso, úsalo a tu beneficio. ¿Qué necesito? No sé, trabajo en el área de, no sé, soy como trabajo en el área de contabilidad. Necesito hacer algunas cartas o mandar algunos correos, pues hazme un boceto para que yo solamente tenga que reemplazar y ya está. Eso sería. Entonces, Genial. En este caso, lo que yo siento que la IA viene a hacer es eso, el apoyo para hacer ciertas tareas. Y no es como que no uses la IA que porque que te hace todo, que no sé qué. Pero también tienes que aprender a preguntarle, porque si le preguntas o le pides que haga tu tarea, pues tampoco, ¿no? No está tan bien que te haga todo y aparte que hasta el momento, no sabemos qué va a pasar más en un futuro, pero hasta el momento que haga un proyecto completo, bueno, en mi conocimiento, si algo corrígeme Kevin, pero que yo sepa que te haga un proyecto completo con front-end, back-end, conexión, no sé qué, todas las clases y todo esto, como que todavía no hemos llegado a ese punto, porque aparte de no solo hacer el código, también tienes que entender el mercado, también tienes que entender el negocio, ¿sí? Para poder desarrollar un proyecto, tienes que entender el negocio. Y bueno, todas estas cosas. O sea, quizás sí. Y en ese caso, quizá no, en ese caso y en todos es un apoyo para que tú puedas trabajar más rápido, eso es. Totalmente. Ay, Stephanie. Y bueno, siempre lo digo, concuerdo mucho contigo el tema de la herramienta, eso nos ayuda a nosotros a agilizar nuestro tiempo y por ende también a optimizarlo, ¿no? Entonces, vamos a dar la vuelta a la pregunta y me gustaría, en base a lo que acabas de responder, ¿qué crees que pasará con las empresas que no se actualicen con la inteligencia artificial? Van a quedarse atrás porque los procesos empresariales van a, en un futuro y ahora mismo, incluso ahora mismo, van a ser más rápidos. Todo va a ser ahora de forma masiva. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un retail tiene que subir sus productos a la plataforma y los suben de forma manual? Entonces, ¿cuánto tiempo van a tardar en actualizar su página? Llegaron nuevos productos, el nuevo iPhone, la nueva computadora, no sé qué. Mientras subes esos productos,
ya pasaron 1, 2, 3, 4, 5 días que otras plataformas que sí usan inteligencia artificial, otros retails, ganen esas ventas primero ellos que tú. ¿Por qué te niegas a usar esta herramienta de inteligencia artificial? Entonces creo que el tema es no negarse, o sea, no ir en contra de la corriente. No vayas en contra de la corriente, porque igual en algún momento te va a alcanzar. O sea, en algún momento ya te va a llevar. Ya no vas a poder ir en contra de la corriente. Investiguemos, revisemos, estar como abiertos, tener la mente abierta de que si hay algo nuevo, ¿cómo lo puedo enfocar en mi compañía? Y no quedarte con la idea de, o bueno, más bien cegarte o cerrarte a que no lo voy a usar porque esto, sí, como que no me llama la atención, no siento que vaya a ser bueno para mi empresa. Experimenta, comienza con experimentar y luego ves qué tal le puede ir a tu compañía si aplicas temas de inteligencia artificial. Siempre da miedo, todo lo nuevo da miedo, pero sí, Sí, eso es verdad, pero creo que estamos aquí para probar y día a día evoluciona. Hoy estamos en una era tal vez de inteligencia artificial. Hace unos años atrás estuvimos en la era del celular tal vez touch. Después hace 20 años Google. O sea, siempre va a haber una era en la que tenemos que nosotros probar e innovar y ver qué ocurre, ¿no? claro, así es. Genial, genial, Estefanía. Bueno, vamos a pasar ahorita a lo que es el tema principal. Bueno, ya hemos venido hablando sobre el tema de los viajes, la parte de la comunidad y también los proyectos. Y lo primero que me gustaría preguntarte es cómo pudiste mezclar todo, digamos, tanto tus proyectos como la parte de la comunidad y las pasiones para hoy en día, pues disfrutar lo que estás haciendo, porque al final puedes sonar en tres rubros diferentes, tres Estefanías diferentes, pero es solo una en la que está disfrutando día a día y bueno, puede conseguir lo que se propone. Híjole, es difícil también a veces distribuir el tiempo. A veces quisieras que el día tenga más horas, ¿no? Para hacer todo lo que quieres hacer. Creo que lo que dijimos al principio, prioriza lo que para ti es importante. Esto, ¿saben? Mira, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Ayer tuve una entrevista, ¿sí? Okay. Y me preguntaron sobre tantísimas herramientas que yo decía, wow, esto es heavy. O sea, digo, yo he tenido la suerte de que en las empresas en las que he estado están como a la vanguardia y siempre quieren como experimentar, pero no todas las empresas hacen eso. Y pues tuve la suerte de que todas las cosas que me preguntaron ya las sabía. Pero antes pasaba de que tenía una entrevista y habían 2 o 3 temas que ni idea. Entonces eso, saca un tiempito, no todo, no es como que termino de trabajar y full estudiar y me olvido de mí, porque pues también tenemos una vida, ¿no? Y también hay que disfrutarla. También hay que tener espacios de ocio, también hay que tener espacios de no hacer nada, eso no está mal. No está mal y luego yo me castigo porque no hago nada. Me siento mal cuando no hago nada. No, pero está bien, dime. es verdad eso que dices porque llega un punto en el que, bueno, pongamos en contexto de Kevin Morales, ¿no? O sea, yo tengo 2 hijas, tengo mi esposa, tengo mi familia, tengo mis padres, o sea, sí he tenido que gestionar súper bien el tiempo, día a día. Para yo, lo más importante, creo que es algo de lo más importante de mi vida, es ese momento, ese minuto con mis 2 hijas, ¿no? Día a día, ¿no? Entonces, creo que esa parte que tú dices es muy importante porque al final no todo es encerrarse en un cuarto y estar ahí codificando durante más de 24 horas sin saber si es día o de noche, ¿no? Me ocurrió en Sí. su momento y tengo que confesarlo, no fue lo más bonito. Creo que llegué hasta el punto en que me quemé, el famoso burnout, pero el tema es que es literal, tendría que trabajar, venía con mis proyectos y nunca veía la luz del sol, casi nunca, o sea, literal, a veces salía a poner gasolina al carro únicamente solo porque necesitaba aire. Entonces eso no es bueno tampoco y desde hace unos 2 años atrás, un poco más, pues decidí que fines de semana no me acerco a la computadora, ¿no? Solo casos fortuitos, pues vengo para acá, veo algún tema, si es algún proyecto que tengo que adelantar, algún contrato, pues toca, ¿no? En ese momento. Pero sé que no es todos los fines de semana. Pero sí, usualmente llega viernes, desconecto y disfruto. Y mucho más
intento pasar estas vacaciones con mi familia cada cierto X tiempo, tal vez cada un año, 2 años, pues sí invierto en ese tiempo de descanso, de salir con toda mi familia totalmente desconectado, olvidarme un poco, y eso creo que también te recarga, ¿no? Entonces a veces, para las personas que nos están escuchando, tomen en cuenta, no todo es codear, no todo es trabajar, hay que alinearse al día, todos tenemos igual las 24 horas y es muy bonito también que podamos aprovechar ese tiempo, porque al final, por ahí alguna vez escuché un dicho que decía, tiene tanto dinero pero no tiene tiempo, ¿sí? Entonces también interpolemos eso a la vida real, ¿no? O sea, ¿de qué sirve si no tienes tiempo para gastarlo o para pasarlo bien con tu familia, ¿no? Así es. Sí, el priorizar nuestras actividades y priorizar también tiempo de calidad. Incluso cuando tengo problemas de errores, tengo algún bug por resolver y llevo días en eso y te sientes mal, ¿no? Como, pero ¿por qué no sale? No me da, no, nada que lo saco. Lo mejor pues lo que yo hago es, ¿sabes qué? Voy a dejar aquí, voy a parar y me voy a dar una vuelta, a distraerme un poco y ya volveré otra vez a seguir codeando. Y eso refresca mucho la mente y ya cuando vuelves lo sacas rapidísimo. Y dices, ay, era esto. Qué fácil, ¿sí? Sí, es. Esto. Aparte que cuando estás empezando en esta área, los problemas suelen ser chiquitos, pero a medida que las cosas, o de que el tiempo pasa y tu seniority, o sea, cada día los errores y los problemas que aparecen en el código son un poco más complejos, tienen más complejidad, ¿sí? Porque esos que resolvías fácil hace un par de años, ya, o sea, ya es como en modo automático, esto ya se hace así, pero las cosas empiezan a ponerse un poco más pesadas, ¿no? Que al principio que se me olvidó la coma, que el espacio, que la indentación, que no sé qué, ¿sí? Pero en el futuro, trabajando y con los años y la experiencia, esos errorcitos chiquitos empiezan a ser más fáciles para ti, como que ya es más fácil pasar esto, ¿no? Ya esto ya lo pasé, ya sé. Y comienzan a haber errores como más grandes y cosas y retos más fuertes, ¿no? Pero eso, siempre ten presente que siempre lo vas a solucionar. No sé en cuánto tiempo, pero siempre lo vas a resolver. Si te estás estancando y ya te quemaste un rato, dale tiempo a tu mente para descansar, que probablemente cuando regreses ya lo vas a poder resolver. Totalmente, Estefanía, y muy de acuerdo contigo. Y lo siguiente que te quería preguntar, pues siempre he llegado a la conclusión de que no existe alguien con quien competir. O sea, no es que no existe, sino que no tengo que fijarme en alguien para decir yo voy a ser mejor que él y voy a trabajar por ser mejor que él, ¿no? Porque siempre hay alguien que sabe más que tú en el mundo, ¿no? Entonces creo que nuestra principal competencia somos nosotros mismos, ¿sí? Entonces ser la mejor Estefanía, ser el mejor Kevin de ayer, ser para mañana o para futuro. Entonces, ¿qué consejo le darías a estas personas que están observando el podcast o escuchándolo desde nuestras plataformas y no creen en ellos mismos? Porque al final es primero creer en ti y poder destacarte como Kevin Morales, como Estefanía Arias, para poder después decir, ok, así fue Estefanía, mañana tiene que mejorar. Claro que sí. Sí, dejar de fijarte en los demás. ¿Cómo va tu progreso? Porque al fin y al cabo es tu vida, tú no vives la vida de la otra persona. Así que si tú no avanzas, los demás avanzan. Y, o sea, tú enfócate en ti, en lo que quieres. Porque si te pones también es que quiero ser como mi compañero, es que mi compañero aprende más rápido, es que mi compañero... Pero tú tienes otro ritmo y quizás en lo que él es bueno tú no, pero tú eres bueno en lo que él no es bueno. Y entonces eso, como empieza a ver esas habilidades que tienes, potencialas y fíjate que a veces esa persona que tú te pusiste como meta a ser, no es eso el camino correcto, porque tú tienes habilidades que destacan más o que, ¿sí? No,
no siento que esté bien que te compares. Más bien, tú dices, hace 3 meses no sabía usar cloud. Ahora mismo ya sé usar ciertas herramientas. Si sigo así, en un año ya podré manejarlo de forma más fluida y ya está. No compararte, porque el progreso de una persona o la forma en la que aprende una persona o la forma en la que avanza una persona es totalmente diferente a la tuya. Entonces siempre enfocarte en ti, porque si te la pasas comparándote, no vas a avanzar y te vas a frustrar todo el tiempo. Y vivir frustrado es muy feo. No está divertido. Entonces, divertido es aprendí algo nuevo. Ah, bueno, ¿y cómo lo podemos aplicar en esto, en lo otro? Eso es. Siempre enfocarte en ti. Genial, genial. Oye, y bueno, para ya ir acabando este tema, me gustaría saber qué opinas acerca de expandir tu conocimiento tal vez en otro nicho, en otra carrera que no sea el software, una vez que vas creciendo, ¿no? Porque eh, te cuento mi experiencia y lo que, bueno, es algo que siempre lo tengo en mente, es que sí quiero seguir estudiando, claramente. No sé si voy a seguir con lo que es tal vez software, pero sí una parte administrativa, porque tal vez mi enfoque de vida ya cambia y ya no necesito tal vez programar una aplicación móvil, pero sí necesito administrar un equipo de una empresa tecnológica, sí, por decirte algo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas acerca de esto de obtener más conocimiento de ciertas carreras, de ciertos nichos diferentes? Eso te abre un mundo de posibilidades y te abre la curiosidad. O sea que, por ejemplo, hay gente que trabaja en la banca. Hay gente que le queda gustando mucho y quiere dedicarse a otros temas fuera de la tecnología, ¿sí? O en lo que sea. Por lo general, nosotros los que trabajamos en esta área de tecnología y los que queremos trabajar en el área de tecnología, siempre vamos a estar aprendiendo de otras áreas distintas a la tecnología. ¿Saben? Yo creo que al principio uno nunca se plantea eso. Porque tú estás con la idea de tengo que aprender a programar y me emociona hacer una página web y una aplicación y no sé qué. Pero a medida que las cosas avanzan y vas aprendiendo y aprendiendo más, empiezan a venirte ideas de ¿y si emprendo? ¿Y si hago una aplicación para hacer tal cosa? ¿Sí? Ya llegué a ese punto, por ejemplo, de veo problemas de la vida diaria y digo, aquí estaría bueno hacer un sistema así, así, así. ¿Sí? Esas ideas como que, no sé, con el tiempo te va pasando. Hay gente con la que también al inicio dice, yo quiero aprender a programar porque quiero emprender. Les confieso que yo no quiero dedicarme a ser programadora toda mi vida. Ahorita lo amo y me encanta y incluso trato de traer gente a esta área, también a animar a mi familia. Tengo una prima que estudia Derecho y la animé a programar y ahora ya aprendió a programar y le encanta la parte de ciberseguridad. Mi hermanito también no sabía qué estudiar y lo animé, le mostré, le dije, bueno, ¿en qué eres bueno? ¿En qué te gusta? Ah, bueno, te gusta la parte visual, entonces UI UX es una buena opción o mobile, lo que sea, ¿sí? Entonces eso, como que esto también te ayuda un poquito a darle otras visiones a otras personas. Y volviendo al tema de, yo no quisiera dedicarme a esto de por vida, porque me gustaría tener otros ingresos también. Actualmente es lo que quiero. No solo tener un solo ingreso de mi carrera, que es, o sea, mi trabajo. Me gustaría también invertir en finca raíz, invertir también hacer, no sé, emprender. Me llama la atención el tema de los hostales. Me sueño con tener un hostal en algún momento. Cuando empecé a viajar, tengo un blog de notas en el que escribo cosas que he visto de los distintos hostales en los que he estado, que me gustaría que tuviera el mío, haciéndome la idea de que en algún momento voy a tenerlo. Y eso, entonces, bueno, pero no he dicho exactamente, esas son como las cosas que me gustaría tener como un backup, como algo, por si algo pasa con mi carrera, lo que sea, bueno, tengo esta ayuda, ¿no? Tengo un negocio. A futuro me gustaría ser así súper hippie y irme a tiempo de desconectarme de todo y irme a bañar elefantes y
y ya está. Sí, la verdad es que quisiera como eso en un futuro, desconectarme de la tecnología y hacer y ser feliz. Eso, hacer cosas que me gustan. Me gustan mucho los animales también. Eso, irme a un santuario o eh, hacer diferentes cosas. Dedicarme a otras cosas. Por ejemplo, ahorita me ha estado llamando el tema de emprender en el área de comida. Por ejemplo, quisiera montar un restaurante de comida mexicana con colombiano, como una fusión. Sí, Chévere, mi chévere. pareja, mi novio es mexicano y nunca había Ahí probado la está, comida de allá. ahí Sí, está, sí. pues ahí está la solución. Entonces estamos con esa idea de hay que montar así sea un carrito en la calle y montar unos tacos y esto. Entonces eso es lo que queremos. Y le decía yo, ¿no te da pena? Y no, a mí tampoco. Yo soy cero pena. Si hay que hacer algo, vamos a hacerlo. ¿Qué tal y salga demasiado bien y nos vaya tan bien que montemos un restaurante ya en un sitio físico, sino ya no en la calle y cosas así? En un futuro me gustaría hacer al menos una de esas cosas que te nombré. Porque Chévere, si te das chévere. cuenta, quiero tantas, pero bueno, hay que ir viendo, ¿no? Y ya. No, lo que estoy seguro es que para el hostal, para los tacos o para lo que hagas, vamos a tener un descuento, ¿no? En The Blockers. Yo Claro que sé, sí, estoy por segurísimo. supuesto, por supuesto que Chévere, sí. chévere. Y mira, Stephanie, eso creo que es algo que cada persona lo debe buscar. El tema de estar en esta vida y agradecer que podemos hacer muchas cosas y siempre lo rescato y digo, ok, yo soy una persona que he tenido algunas veces problemas, no malos, pero me refiero con mi familia en el sentido que mi minuto es sagrado y tengo que vivirlo y tengo que vivirlo y hacer algo que aprovecho, ¿no? Entonces, sí es algo que es bueno pensar a tener esas proyecciones y poder decir, ok, quiero hacer esto a futuro y no solamente por tal vez la parte monetaria, ¿no? Porque al final siempre digo, si tú haces las cosas bien en la vida, si tú eres una persona que estás transformando algo, lo demás, lo monetario, eso va solito, eso ni te preocupes porque eso viene solo. Entonces, si nos enfocamos en mejorar la parte que tenemos hoy en día y también proyectarnos que de verdad genere un gran impacto, tanto para nosotros como en la vida, como para tal vez el mundo, pues lo demás viene solito. Entonces, concuerdo mucho contigo con todo lo que dices y genial, genial que Quería, podamos haber conversado esto, Estefanía. Me alegra quería bastante. decirte, ah, no, gracias a ti, Kevin. Quería decir algo aquí que siento que también hay, como el boom de la tecnología está ahorita como tan fuerte y todo es que ChatGPT, que las aplicaciones, que esto. Pues ha habido como más demanda, sí. No sé, como que hay mucha gente que quiere entrar en esta área. Y me encanta que por sistemas, que la tecnología, que informática sea tan inclusivo. O sea, de que hay gente, yo he trabajado con pilotos de avión que entraron a esta área y que les gusta. Pero siempre hay que hacer las cosas con amor, no, porque cuando uno viene con un interés solo monetario, ¿no? Ah, es que como ganan también, entonces esto, yo quiero, pues eso, ganar dinero y ya está. Te llegas a frustrar, porque esto es un constante frustramiento, no sé si se dice así, pero bueno, es un constante el estar frustrado porque las cosas no me funcionan. Y es que tienes que casi que acostumbrarte a esto, porque todos los días sale algún, todos los días, pues quizá ya no tanto, depende del señority que tengas, pero casi siempre hay problemas en las aplicaciones o en los desarrollos que estemos haciendo. Y siempre es eso de, ay, otra vez está fallando, ay, se cayó el servicio, no sé qué. Siempre, es un constante esto. Y ya terminas acostumbrándote también a que van a pasar problemas así. Y, y el tema de acostumbrarte es, vas a sacarlo adelante. O sea, ahorita quizá no, porque estás tenso. Puedes ir a descansar y volver y darle. Pero es eso de, si entras con la idea de, que, claro, todos tenemos que comer, tenemos que trabajar para poder comer, claro. Pero si haces con amor también lo que haces, a lo que te vas a dedicar, se disfruta aún más, muchísimo más. Yo no, nunca, o sea, y eso a pesar de que tuve dificultades económicas en mi niñez y mi adultez, en mi juventud, perdón, nunca entré con esa idea
quiero volverme millonaria en esta área y no me importa el resto, o sea, como puedo aprender rápido y, o sea, claro, sí quería mejorar mi vida, mi calidad de vida, pero mi motor o lo que me hace levantarme con tantas ganas a trabajar es que estoy haciendo algo que me gusta, aprendo todos los días algo nuevo. Uh-huh. Y tanto ha sido así que hasta me han dado muchas ganas también de enseñar a los demás. Qué genial, genial, Estefanía. Oye, genial hablar sobre este tema y bueno, vamos a pasar al siguiente tópico, que es una pregunta que vengo haciendo a todos mis invitados de esta segunda temporada, y es, ¿qué le dirías a la Estefanía Arias de hace 10 años atrás? Que siga creyendo en ella, que sí se puede, que no pare de soñar. Siempre he sido muy soñadora y no me arrepiento ni un solo momento de que todo lo que he soñado, incluso he hecho más de esas cosas que soñaba. Me he llegado a soñar. Entonces, que no pare de soñar, que le siga echando ganas a las cosas y que sistemas no es solo arreglar computadores, que estoy equivocada en eso. Chévere, Estefanía. Bueno, vamos a pasar al otro tópico, son las preguntas sorpresas de DevLocos y bueno, va la primera. Oh my God. Va. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrolladora de software y qué hiciste con él? Me sentí millonaria. No sé por qué razón saqué todo el dinero de la cuenta bancaria. Saqué todo el efectivo y llegué a mi casa y le dije, mamá, me soñaba con hacer esto. Voy a botarme a la cama y voy a lanzar los billetes encima. Me eché a la cama y los boté encima y estaba muy feliz. Me sentía millonaria. Genial. Sí, Chévere, Estefanía. Buena anécdota. Sí, saben. Vamos con la siguiente. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrolladora? Sí, y fíjate que no han sido errores de código, que aunque a veces me sacan canas y me hacen sufrir, también he llorado corrigiendo errores. Ahorita ya no tanto. Al principio sí, pero de reconsiderarlo cuando estaba dando clases, porque una cosa es lo que aprendes en la universidad y quizá, bueno, en mi caso, hay temas en los que yo no aprendí muy bien, pero cuando tenía que enseñarlos, yo tenía esa idea de que tenía que ser perfecta. Y eso no es así, ¿no? De que el profe se le pregunta y tiene que saber todo y responder todo y no se puede equivocar. Esa era mi idea. Uy, pues por tener esa idea me maté demasiado en que si no entendía algo, ¿cómo se lo iba a explicar a la otra persona? Y sufría y lloraba y sentía que eso no era para mí, me sentía súper mal. Todo el día dándole a estudiar para poder enseñar en la noche, que yo a veces decía, esto quizá no es a lo que yo tenga que dedicarme. Tanto así fue el pensar esto y el que antes de... O sea, que también pensé en, ¿y si me voy a hacer otra cosa? Hay un meme por ahí, un audio que dice, ¿y si me dedico a hacer manillas y venderlas? Bueno, algo así. Esto, sí, sabes, le sufrí más cuando fui docente, porque como no era experta en el tema, ahí la vi heavy. Que en mi trabajo, en el día a día, que tengo que resolver errores y cosas así, pues siento que sí, son duros y así, pero se pueden sacar. Chévere, Estefanía. Bueno, vamos con la tercera. Si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Python, porque me siento cómoda con él, ¿no? Es el único con el que llevo años trabajando. Entonces sí, Python sería. Aparte es el chévere del grupo. Genial, vamos con la cuarta y hay que dar la vuelta a esta pregunta y es, si pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería y por qué? C++, pero porque me dio muy duro, súper duro. Cuando estuve tomando clases de motores de videojuegos, yo no sé por qué cuando los chicos entran, chicos hablo hombres, y bueno, y hay algunas mujeres que también les llaman la atención el tema de la programación, pero de videojuegos. Uno como que cuando entra a programación y a sistemas, como que esa área te suena por ahí, ¿no? Bueno, la cosa es que yo pensaba que eso era fácil. No, para nada. Es durísimo crear un motor de videojuegos desde cero. Duro, porque
Aquí sí es, ¿qué aprendiste de álgebra lineal, de matemática, de física? Aquí se aplica, ahí se aplica todo eso. Y así, Todo lo estudiado. ajá, pero así puro. No es como en... Yo siento que inteligencia artificial tampoco es que sea así la cosa más difícil del mundo, porque ya muchos modelos están hechos y tú solamente agárralo, modifica lo que necesites y móntalo en tu servicio. Muchas veces es así, otras veces tú lo construyes desde cero. Pero en esta área de cuando lo vi por primera vez, y quizás sí hay motores que tú ya puedes usar, pero hacerlos desde cero, uff, heavy. Y con C++, heavy, heavy. Entonces eso, nada más porque la pasé mal, pero no porque crea que es un mal lenguaje, en lo absoluto me parece que es un muy buen lenguaje también para aprender a programar. Si te gustan, sí, o sea, si te gusta que te maltrate, que sufrirla, bueno, ese para aprender. ¿Recuerdas que te conté que la primera materia que no había pasado fue programación, fundamentos de programación? Pues ahí fue donde conocí C++. Oh my God, sí, pesado, es pesadito. Pero me parece muy buen lenguaje, o sea, de verdad no eliminaría ninguno. Pero en ese momento que la estaba pasando tan mal, ese, C++. Ok. Ya está. Chévere, vamos con la última. ¿Qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de otra persona? Prints de Python metidos en el código así random con palabras extrañas, Okay. como frases muy autóctonas del lugar de donde es esa persona. Por ejemplo, una vez encontré hasta aquí vamos Melo, y Melo es una palabra muy colombiana. Entonces, eso está mal, es una muy mala práctica. Pues me pareció chistoso. Y con respecto a ya malas prácticas y si a ponerme como más técnica, he encontrado credenciales dentro del código. Heavy eso, mal, no lo hagan. Sí, he encontrado credenciales dentro del código. He encontrado monolitos para depurar, porque si algo se daña, depurar todo eso. Aparte de que no vas a poderlo depurar de forma modular, sino tienes que depurar todo ese choricero, como decimos aquí coloquialmente. Porque si algo falla, tienes desde el inicio hasta el final y esperar a que corra todo feo. No hagan monolitos, todo hay que modular, ¿sí? Hay que modularizarlo, perdóname. Crear clases, métodos, funciones, etc. Eso. Genial. Chévere, Estefanía. Bueno, ya estamos acabando lo que es el podcast. Por último, y para ya finiquitar este episodio, me gustaría que nos des un consejo para la gente que está viendo o está escuchando este podcast en nuestras plataformas y quiere empezar a programar. Ok. Por lo general, si empiezas en la universidad o comienzas solito, es decir, no vienes de sistemas, siempre es el mismo enfoque. Estudia tú solo lo que te llama la atención y vuélvete muy bueno en eso. Agarra un lenguaje, solo uno. Al inicio solo agarra uno, no te desesperes con tengo que aprender demasiadas herramientas. Agarra uno y con eso ya vas desglosando. Que por ejemplo agarré en mi caso Python, entonces para potenciar más voy a agarrar ahora Cloud y luego cosas de Machine Learning, etcétera, ¿sí? O sea, agarra un lenguaje, vuélvete muy bueno en esto y empiezas a aprender lo demás, que es lo que desprende de ahí con el tiempo. Entonces, ánimo, de verdad que es duro al principio, durísimo. Te vas a sentir frustrado, vas a querer botar la toalla muchas veces, pero échale ganas, que si, por ejemplo, estás atascado con un error, probablemente en un rato o al día siguiente lo resuelvas. Siempre pasa así. Y te vas a sentir el más crack cuando lo resuelvas, que siempre eso también va a pasar. Te vas a sentir el monstruo, soy un monstruo en esto. Entonces, nada, la cuestión aquí está en la perseverancia. Siempre persevera, que cuesta al principio. La curva de aprendizaje en programación es heavy y más para cuando es un lenguaje como el inglés, el español, francés, etc. Es el lenguaje con el que te vas a comunicar con una máquina. Siempre es difícil, siempre. Pero no es imposible, no es nada imposible.
¿sí? Échale ganas, agarra cursos, ya sea de videos. Te dije que yo decía en el podcast que no me gustaban mucho los videos porque tiendo a distraerme. Bueno, si no eres muy bueno para los videos, busca otras opciones. Está la documentación, agarra la documentación y vas haciendo paso a paso. No te frustres, inicia de a poquito, de a pedacitos y así. Que abarcar absolutamente todo al principio y vas a hacer que desistas muy rápido y te salgas de ahí. Entonces ve despacio, agarra cursos o plataformas como HackerRank, CodeWard. Si quieres ir en el área de Machine Learning, NLP, todas estas cosas de inteligencia artificial, les recomiendo mucho Kaggle. Y también si ya, digamos, estás listo para buscar trabajo, LinkedIn es una herramienta fundamental. O sea, tienes que pulir, embellecer ese LinkedIn porque esa es la herramienta con la que te vas a vender, ¿sí? Y ya está. Chévere, chévere. Una Estefanía. última cosa, Sí, se me sí, sí. olvida, una última cosita. Todo lo que aprendas, compártelo. No, aquí incluso esto es muy valioso de la comunidad de tecnología. Aquí todos compartimos porque hay comunidades y las comunidades comparten lo que conocen y dan charlas, etcétera. Hay herramientas open source que están libres para que tú contribuyas o las uses, ¿sí? Entonces, todo lo que aprendas, compártelo. Créate un blog en Medium, en Dev, que son páginas distintas, pero enfocadas en lo mismo, en crear blogs. Crea blogs, escribe lo que aprendiste así como te salga, como tú hablas, no importa, eso hace más atractivo el leer un blog. Y eso también ayuda mucho a tu perfil de LinkedIn porque cada vez que compartas y eso, tu perfil se va moviendo, como que ya se vuelve más visible. Entonces, si quieres que te lleguen ofertas sin tú incluso buscarlas, obviamente busca, pero si quieres que te lleguen, haz eso, mueve tu perfil, publicando blogs o lo que sea que hagas para compartir en la comunidad. Y ya está. Chévere, chévere, Estefanía. Oye, de verdad, muchísimas gracias por haber estado en el episodio número 52 de esta segunda temporada. Para ya terminar, pues me gustaría que nos des tu contacto o las redes sociales donde las personas de Tech Locos que están viendo este episodio pues se pueden comunicar contigo. Va, perfecto. Pues llevo un tiempito, como un año creo, creando contenido en Instagram y en TikTok sobre inteligencia artificial, temas de Docker y Machine Learning. Si les interesa, les dejo el arroba, es arroba ia.fania. ia.fania. Ese es el arroba tanto de TikTok como de Instagram. Y si quieren buscarme en LinkedIn o en GitHub o en Medium, aparezco como Yari, YHARY, Arias. YHARY, Arias. Yari Arias. Así aparezco en LinkedIn, GitHub y creo que Medium también por ahí. Y ya está. Sin miedo, Genial, de verdad. chévere, chévere. Pueden escribirme. Siempre que me escriben por TikTok, dame consejos, no sé qué. Sí lo hago. O sea, de verdad sin pena. No se preocupen. Qué Para eso genial. estamos. Chévere, chévere, Estefanía. Bueno, reitero el agradecimiento por haber estado en el episodio número 52 de la segunda temporada de Dev Locos. Y bueno, para la audiencia, nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye. Ay, gracias.